esta noche es charlar un poco acerca de cómo vincularnos con nuestro doble cuántico, si el doble cuántico y el guía son la misma cosa, qué es el holograma de cada uno de nosotros, desde el abordaje, todo ello, tanto de las constelaciones familiares como desde la perspectiva de la ley del desdoblamiento de los tiempos. ¿Y qué tiene que ver todo esto del doble cuántico? ¿Qué tiene que ver con las constelaciones familiares? Pues mucho, sobre todo con el concepto un poquito más amplio de que las constelaciones sistémicas abarcan la forma y las leyes invisibles que estructuran los elementos de todos los sistemas que pertenecen a un universo expresado. Sean estos elementos seres animados o inanimados, ningún elemento existe en el universo de manera aislada. Todos los elementos forman parte de un sistema más grande. Este sistema más grande, a su vez, se ordena, se estructura de una manera. La manera en que se estructuran cualquier tipo de sistemas, sean familias, sean empresas, sean órganos, sean cuerpos del tipo que sea, responden a un cómo eso se estructura. Y eso va a responder a unas leyes invisibles que van a regir todos estos sistemas. Entonces, cuando hablamos de constelaciones familiares, pues digamos que estamos la mayoría familiarizados con el concepto de que desde mi presente sano, reparo tanto mi línea de vida de pasado como mi transgeneracional. Algún drama sistémico, intrincación familiar de padres, tíos, abuelos, bisabuelos, de mi grupo de pueblo al que pertenezco, si hay una intrincación respecto a la consecuencia o al drama vivido en una guerra, por ejemplo, un conflicto político. Como colectivo también podemos estar intrincados en un conflicto no resuelto que requiera de una reconciliación y de una sanación. Vale, hasta aquí estaría lo que conocíamos tradicionalmente, que eran las constelaciones familiares, cómo desde el presente sanar mi pasado. No obstante, las constelaciones sistémicas también abarcan algo más que desde el presente sanar el pasado. Ahora estamos en ese desarrollo, en esa experimentación, donde tomamos conciencia de que como seres espirituales, divinos humanos, nuestra existencia trasciende esta vida física. Que trasciende esta vida física significa que antes de encarnar en este vehículo físico y biológico, en el clan y en los padres que a cada uno nos han tocado, antes ya existíamos, existencia y vida es diferente, antes ya existíamos como identidad espiritual o de alma, e incluso también cuando abandonemos este cuerpo físico y biológico, nuestra identidad divina o espiritual o abstracta seguirá existiendo. Esto intrínsecamente quiere decir que mientras que durante estamos en esta encarnación, en esta vida, no dejamos de existir simultáneamente en planos más abstractos de conciencia o de existencia
que trascienden lo físico, lo emocional y lo mental. Y aquí vendríamos a lo que se demostró ya en física cuántica, y esto lo demostró Jean-Pierre Garnier-Mallet, este físico cuántico francés, que consiguió demostrar la ley del desdoblamiento de los tiempos, en el que consiguió demostrar el que en el universo todo existía simultáneamente en forma de partícula y de onda. Cada partícula tenía su onda correspondiente. ¿Esto qué significa? Esto podría venir a significar lo mismo que cuando lanzamos una piedra a un estanque o un cubito de hielo en un estanque. Ese cubito de hielo es algo sólido, es una partícula material, y en el momento en que ese cubito de hielo impacta con el agua, el cubito sería la partícula, y en el momento en el que se produce el choque, empiezan a haber una expansión de círculos, de ondas, ¿verdad?, en las que ese cubito hace vibrar el agua del estanque. Podríamos esto asemejar a que el cubito de hielo es nuestra existencia en partícula, y las reverberaciones, las ondas en expansión que han sido producidas por ese cubito de hielo, serían nuestro estado más sutilmente vibratorio o nuestro estado de onda. Las ondas que se extienden en el agua del estanque, como el cubito, está siendo todo en el mismo instante. De igual manera, nuestra existencia, aunque la comprendemos y aquí la podemos tocar, la podemos abarcar en algún sentido, eso no significa que lo que nos trasciende como físico, emocional y mental, que son aspectos más sutiles, más abstractos, menos tangibles, siguen simultáneamente formando parte de nuestra identidad. Incluso vamos a ir más allá. Si no fuera por esta simultaneidad de existencia en forma de onda, que es lo que Garnier-Mallet vino a denominar nuestro estado de onda, nuestro doble cuántico, si no fuera por este estado de onda, no podríamos actualizar posibles soluciones nuevas, un abanico de posibilidades infinitas de atraer un futuro diferente a lo que hasta ahora ya conocemos. ¿Qué quiere decir? Que si solamente en el presente contáramos con la información, con la sabiduría, con la experiencia de lo ya vivido por mí, por mis padres, por mi clan, por mi pueblo, por mi especie, podríamos tener una muy amplia probabilidad de muchísimas, infinitas probabilidades de atraer nuevas circunstancias, nuevas experiencias, pero siempre sería en base a lo que ya conocíamos. Porque si no está en nuestra memoria, ¿cómo podemos atraer algo nuevo? Sin embargo, obviamente, la existencia como individuo, como humanidad, como planeta, continuamente se va nutriendo de nuevos descubrimientos, de nuevas experiencias, de nuevo. Eso nuevo, ¿de dónde viene si no viene de lo ya conocido? Eso quiere decir que las nuevas posibilidades aún no contempladas tienen que venir de algún sitio. Es ahí donde nos damos cuenta que eso nuevo nos viene de esos planos más abstractos, donde podría estar nuestro alma, nuestro doble cuántico, lo más sutil. Y ese estado
de onda no tiene el límite o el marco de referencia que hace que no nos podamos salir de un marco ya conocido en un tiempo y espacio. Entonces, más allá del plano mental, estos planos más sutiles de conciencia y de existencia de nuestra propia identidad están fuera de los límites tanto del tiempo como del espacio. Y es por esto que nuestro estado de onda, nuestro alma, yo superior, nuestro doble cuántico, pueden filtrarnos las mejores soluciones, los mejores futuros, posibilidades hasta ahora no contempladas, porque al no tener la limitación de tiempo, paradójicamente tienen todo el tiempo del mundo para poder buscar la mejor solución a cada una de las situaciones y experiencias y momentos en los que uno se encuentre en el aquí y en el ahora. Es por esto que el tomar conciencia de esta herramienta, que los antiguos ya la conocían, nos hace que no estemos condenados a, de una manera más o menos refinada, más o menos inteligente o sabia, no estemos condenados a repetir siempre lo mismo dentro de un abanico de probabilidades diferentes, pero con X probabilidades. ¿Cuáles? Las ya conocidas. Gracias al que nos podemos conectar, vincular con ese estado nuestro de nuestra existencia más abstracto, llamémosles doble cuántico, yo superior, alma, podemos conectar con una identidad de nuestra esencia que, al no estar atrapada por el tiempo y el espacio, nos puede filtrar, informar, proveer, ataviar de las mejores soluciones para cada momento de que estemos viviendo nuestra vida. Entonces, esto es algo que a través de una constelación sistémica podemos comenzar a establecer un vínculo, activar nuestra vinculación voluntaria, consciente y libre con este doble cuántico de cada uno. E incluso ver cómo es esa relación. Es muy curioso porque lo mismo que en las constelaciones tradicionales, pues las personas salen representando a tu padre, a tu abuelo, un conflicto. En las constelaciones cuánticas, de igual manera, la persona puede sacar para representar a sí mismo y a su doble cuántico. Y de repente ahí sale a la luz algo que hasta ahora la mayoría lo teníamos cogidos así como con pinzas, ¿no? Y ver cara a cara qué información nos da nuestro yo aquí, nuestro vehículo físico, qué información, qué feedback tenemos con nuestro doble cuántico. Y aquí es curioso porque en muchas ocasiones lo que descubrimos es que nos da miedo. Es curioso, ¿sabes? En algunas personas ante su doble cuántico de repente les asusta mirarlo. El doble, en la gran mayoría de ocasiones, se encuentra aquiescente y pacientemente esperando a que la persona que representa a uno mismo por fin le mire y se contacte con él. Y sobre todo, ante todo, en mi experiencia personal, lo que se siente es que por fin sientes que estás completo, por fin te das cuenta dónde estaba tu vacío existencial. Nuestro vacío existencial estaba en la falta
de vinculación o el sentirme separado de mi estado de onda, que no es otra cosa que mi estado espiritual, que mi estado de ser un fractal de la divinidad, un fractal de la esencia, de la fuente de la que todo emana. Y ahí tendría sentido esto en lo que donde se nos ha dicho que hemos sido creados a imagen y semejanza del Creador. Somos fractales de la divinidad, no en nuestra forma física y biológica, sino en nuestra naturaleza del ser como fractal de lo divino. Y eso es una vibración y una naturaleza que, aunque se encarna en un cuerpo, trasciende el cuerpo. Y cuando aparecemos aquí en este mundo y somos paridos, olvidamos el fractal y la onda a la que nuestra partícula está unida y forman un todo. Y de aquí viene lo que se malinterpretó en el cristianismo, que se le llamó el pecado original. El pecado original no es otra cosa que el olvido del ser humano de que en ningún momento se ha separado de su estado de onda, del fractal que es con lo divino. Que un rayo de sol que topa en la tierra sobre una planta de girasol, sobre una flor de girasol, ese rayo de sol, aunque está también en la flor del girasol, no se ha despegado y es independiente del sol, es todo uno. Y el sol no es más pobre por regar con su rayo a las plantas y a todo lo que esté sobre la tierra. Incluso ese rayo de sol que se funde en la planta del girasol, ese rayo del sol tiene las mismas cualidades que el sol mismo. Incluso si cogiéramos un espejo limpio y pulido y haríamos que un rayo fuera reflejado en ese espejo y te dirían, mira al espejo, ¿qué ves? La persona diría, veo el sol. Es verdad, no miente, ve el sol. Sin embargo, ¿el sol se ha movido de donde estaba? No, el sol sigue estando ahí arriba, pero también está aquí. Ese reflejo es lo que es el alma del hombre, lo divino en nosotros. Y el espejo sería nuestro cuerpo físico. Y gracias a que hay un espejo, ese sol puede reflejar ahí su rayo. Cuando el espejo se rompe, cuando abandonamos nuestra vestidura corporal, el espejo se rompe, pero el rayo sigue existiendo. Entonces, vincularnos con nuestro doble cuántico es recordar que nuestra existencia en ningún momento ha estado separada de ese sol y de ese rayo del que formamos parte y se expresa durante un tiempo en este cuerpo físico y biológico. Entonces, por una parte, a través de las constelaciones cuánticas, podemos activar, reconocer y chequear cómo es mi relación con mi doble cuántico y honrarlo y reconocerlo y volverle a decir bienvenido. Durante unos años he vivido pensando que eras una ilusión, que eras una utopía, pero me estoy dando cuenta de que eres real y que nada puede pasarme porque soy un fractal de la propia divinidad. Tengo dentro de mí ese rayo de sol que me hace ser un divino humano. Y esto por una parte, y por otra, es importante también
aprender, y esto lo doy en un taller que en julio lo voy a dar online, si alguien está interesado que contacte conmigo. Voy a hacer un taller de 8 horas, el martes y jueves, creo que es 1 y 5 de julio, creo, de 8 horas de duración, 4 y 4, donde aprender a utilizar el sueño cuando nos vamos a dormir por la noche, cómo aprender a utilizar el sueño nocturno para aprovechar esa apertura espaciotemporal que se da de manera automática en la fase de sueño REM que tenemos cada noche como humanos, que viene a durar unos 110 minutos cada noche. Y en esta fase de 110 minutos se produce de manera natural, es un principio vital, se produce una apertura temporal y los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, que mientras estamos en un tiempo y espacio los consideramos lineales. Esto quiero decir con lo de lineal que pensamos que el pasado es un tiempo lento que ya pasó, el presente es como en este momento interpreto que pasa el tiempo, y el futuro lo veo negro porque va a una velocidad tan sumamente rápida que no lo puedo ver. Pero se ha demostrado, según la ley esta del desdoblamiento de los tiempos, que estos 3 tiempos, aunque nos pete la cabeza, están ocurriendo simultáneamente pero en velocidades diferentes. Y es en estos 110 minutos de fase de sueño REM que se produce una apertura temporal, y estos 3 tiempos pueden quedar a tomar café en un mismo lugar y interactuar y filtrarse y nutrirse de nuevas preguntas y respuestas. Es por esto que ya los antiguos y nuestros abuelos, cuando a veces tenían un problema, un conflicto, decían, lo voy a consultar con la almohada. Y no era mentira, era verdad. Lo iban a consultar con la almohada. Y de repente, cuando de manera natural aprendemos las condiciones y los requisitos más idóneos para que este encuentro de los 3 tiempos de nuestro ser puedan ser lo más fructíferos posibles, porque eso también requiere unas condiciones y unos requisitos que también hablaremos en este taller de cuáles son. Podemos de manera natural anticipar, filtrar, sin ser conscientes, porque todo esto ocurre a una velocidad. Es por esto que los ojos, aunque están cerrados, vemos los párpados, que los globos oculares van pa en esa fase de sueño REM, ¿verdad? Ahí se está retroalimentando los 3 tiempos de posibles soluciones a lo que te esté aconteciendo en la vida. Y luego en nuestro cotidiano, de repente aparecen las posibilidades que no podían estar contempladas porque no estaban registradas en un pasado. Ahí están los descubrimientos, las invenciones, las nuevas obras de arte. Porque si todo fuera un copia y pega, no habría evolución ni expansión de la conciencia, porque tendríamos 80 piezas que se pueden conjugar, hacemos permutaciones cuántas veces, pero algo limitado. Si queremos que se filtren nuevas posibilidades, nuevos descubrimientos, nuevas opciones, nos tiene que venir de un tiempo que esté en el futuro. Entonces, el futuro ya, igualmente que el pasado, ya ha sido, pero en una velocidad mucho más rápida. Entonces, cuando aprendemos a vincularnos
con nuestro doble cuántico, vamos a hacer posible que de manera natural se nos filtren los futuros que aún en nuestro presente y en nuestro pasado no estaban contemplados. Y así vamos a poder atraer las mejores versiones de cada uno de nosotros mismos. Entonces, como vemos, es una doble propuesta. Por una parte, a través de las constelaciones cuánticas, podemos chequear cómo es mi relación con mi doble cuántico, conociendo los mejores requisitos y condiciones para dormirme cada noche, voy a hacer que se me filtre las mejores soluciones de futuro. Y luego también el tema que quería hablar esta noche era sobre el tema de el doble cuántico y el guía con mayúsculas. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. También en este taller dedico un tiempo a explicar qué es el guía. El guía no es nuestro doble cuántico. El guía es ese estado aún mucho más sutil y abstracto de existencia de cada uno de nosotros, en el que sabe, conoce cuál es el propósito, las preguntas que mucho antes de encarnarme en esta vida de cada uno de nosotros, conocía el para qué mi alma deseaba encarnarse, qué necesitaba aprender, qué necesitaba demostrarse para ver hasta dónde era su alcance, dónde estaban sus límites, qué quería desarrollar, qué quería experimentar. Entonces, en base a eso, a ese propósito previo a la existencia en esta vida de cada uno de nosotros, el guía va a ser ese maestro, muchas veces duro, que es el que nos va a poner las pruebas en el camino. Esas bendiciones que a veces están disfrazadas de dificultades, desafíos, pruebas. Esas pruebas a veces nos los pone nuestro guía con mayúsculas, porque él en ningún momento ha perdido de vista el para qué estamos aquí. Entonces es como ese maestro que conoce muy bien el alcance y lo que cada alumno sabe. Entonces dice, bueno, lo fácil tú y yo sabemos que lo sabes hacer, pero te voy a poner este problema un poquito más difícil. Y el alumno en un primer momento dice, ostras, esto aquí me estás apretando. Sí, pero es que quiero que te des cuenta de lo que eres capaz. Y para eso te tengo que poner este problema. Ese sería un poco nuestro guía. Y luego, sobre todo, yo voy un poco más allá, yo y muchos más, y de una fuente de la que yo me nutro, vamos un poco más a lo que es llegar a mi doble cuántico. Porque mi doble cuántico, como ya hemos dicho, es mi estado de onda o mi estado de alma. Pero ese no es el principio de mi existencia. El principio de mi existencia es ese rayo de sol cuando aún era, o aún ni era un rayo de sol, sino estaba dentro del sol mismo. Y eso ya estamos hablando de mi existencia original, de mi ser original antes de ser rayo. Ya no digo antes de ser humano, antes de ser rayo. Ese es el origen de todo. Entonces, en este taller que habrá en julio, aprenderemos a familiarizarnos y vincularnos y tener en cuenta estos tres personajes del desdoblamiento. Mi ser original, cuando era uno con el sol, mi doble cuántico, mi existencia siendo rayo, y mi parte física y biológica, que sería ese espejo donde el rayo se proyecta.
¿vale? Y, y para toda este desarrollo, tanto la ley del desdoblamiento de los tiempos como la herramienta de las constelaciones nos están aportando un campo de nueva experimentación maravilloso, maravilloso, porque yo creo incluso que aunque siempre estamos aquí en esta vida con un destino colectivo que es ¿qué puedo hacer yo para sanar mi árbol, mi transgeneracional? Y a través de lo que yo aprendo sanando mi transgeneracional, expando mi conciencia, eso es ese destino, el destino personal de cada uno de nosotros como servicio al colectivo va a estar ahí, pero también es verdad que conforme aprendamos a vincularnos, a activar y a tener en cuenta esta dimensión más abstracta y trabajarla también con la herramienta de las constelaciones familiares, va a hacer que nuestra capacidad de comprensión, que nuestra capacidad de trascender, de ver de repente una nueva comprensión de la existencia, una mayor facilidad a la hora de colocarme en un observador mucho más neutral y poderoso a la vez que la pura emoción o lo mental. Se nos van a abrir unos campos de experimentación y de expansión de conciencia fenomenales. Entonces, bueno, esto era un poquito lo que esta noche quería abrir con vosotros, estos puntos, y sobre todo el que si teníais preguntas, pero yo no sé si es porque hoy me ha parecido un formato diferente aquí en Facebook, que me está haciendo que no esté yo tan cómoda a la hora de ver si hay preguntas, sino incluso de verme a mí misma. No me estoy viendo, no me veo, pero sé que se está en pequeñito, sí que veo que estoy transmitiendo en directo, pero no me veo. Voy a ver si consigo ponérmelo otra vez. ¿Algún comentario o pregunta vuestra para teórico práctico, en el que a través de la herramienta de constelación vamos a ver cómo es nuestra relación con nuestro doble cuántico? Vamos a trabajar también sobre cómo vincularnos por la noche con nuestro doble cuántico y dedicaremos también como 3 horas para aprender a reprogramar unas creencias que sean lo suficientemente fortalecedoras como para no limitarnos a no permitirnos o no sentirnos merecedores o merecedoras de nuestra mejor versión de futuro. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo porque por los dramas o traumas que hemos podido vivir a nivel individual, como a nivel de nuestra memoria transgeneracional, ocurre que muchas veces tenemos lo que venimos a denominar creencias limitantes, de falta de merecimiento, de no permitirnos. Y claro, cuando vibramos en esa falta de merecimiento, de permiso, no podemos atraer nuestra mejor versión de futuro. Es por esto que considero muy interesante dedicar un tiempo de este taller a que aprendamos técnicas para saber cada uno de nosotros unas técnicas muy sencillas que nos sirvan para, en un trabajo luego posteriormente también individual, en autorreferencia de uno consigo mismo, aprender a cómo instaurar
una creencia empoderadora dentro de mí y que mi subconsciente se la crea. Porque muchas veces tenemos muy claro cuál es la mejor, la teoría, ¿no? Pues nadie dudaría en pensar que es una buena creencia sentir que me merezco todo lo bueno que el amor y la vida tengan para ofrecerme. Dices, sí, yo me apunto a eso, yo lo quiero. Sin embargo, vamos a aprender a través de una técnica de kinesiología que digo esto o me merezco más dinero del que necesito para vivir, me merezco mucho más. Y a través de una técnica de kinesiología que aprenderemos en el taller, nos damos cuenta que mi subconsciente no se lo cree. Que mi consciente quiere creérselo, pero mi subconsciente no se lo cree. O me merezco todo el amor y la confianza de la gente que me rodea. Y mi consciente dice, sí, quiero, pero tu subconsciente te dice, no te lo crees ni tú. Entonces, con este fondo de armario, ¿cómo queremos atraer mi mejor versión de futuro? Por mucho que me conecte a mi doble, por mucho... Tengo que trabajar, apuntalar la estructura de mi propia casa, ¿no? Y esas son nuestras creencias. Es por esto que considero interesante dedicar un poquito de espacio en este taller a aprender a reprogramarnos con creencias empoderadoras y transmutar las creencias limitantes de no merecimiento, no me doy permiso, porque mi madre no me daba permiso, porque mi abuela tampoco se dio permiso. Entonces va a ser muy intenso, ya lo he hecho un par de veces más y la gente lo ha disfrutado un montón. Y bueno, pues esto es un poco. Las ondas están están en el cubito, pues seguramente que en el momento del choque, incluso dentro del cubito, haya surgido. Lo vamos a dejar aquí. No, no hay preguntas. Vale. Ah, espera, sí, Celia me dice. Celia Piña. Entiendo que nuestro doble cuántico no está en el plano físico. ¿Es así? Está y no está. Es como lo que he dicho del cubito de hielo cuando lo lanzamos al estanque, Celia. Cuando lanzamos un cubito de hielo a un estanque, en el momento del choque, el cubito cae y a la vez empiezan a expandirse unas ondas. Es como si dijéramos, las ondas están en el cubito, pues seguramente que en el momento del choque, incluso dentro del cubito, haya surgido la primera onda y luego todas las demás. Entonces están y a la vez lo trascienden. Digamos que es como el espejo y el rayo de sol. Podríamos decir que el rayo del sol está dentro de todo el espejo. Sí y no. Porque lo que está claro es que el rayo del sol, aun no estando el espejo, va a seguir estando. Y que si tú miras al espejo, no puedes decir que ahí no esté el sol, porque vas a ver, es un sí y no, que es la paradoja de lo cuántico. Onda y partícula, ser y no ser al mismo tiempo. Las dos, como el gato de Redrigan era, está vivo y está muerto al mismo tiempo. Pues es así, sí y no. Lo que está claro es que trascendemos, nuestro doble cuántico trasciende al cuerpo, eso sí, ha existido antes y existirá después. No sé si te he contestado, Celia. Y vamos terminando. Es preciosa esta canción.
Me despido con ella. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches. A sua luz me ilumina, a nossa luz nos aproxima e